Podcast: Hermenéutica del mundo actual, una serie de Samuel Arriarán. Capítulo 3: La educación frente a la inteligencia artificial y el retorno de los mitos. ¿Cómo investigar la educación frente a la inteligencia artificial y el retorno de los mitos? ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? ¿Cómo definimos los mitos? ¿Por qué plantear la educación en estos términos? ¿Y de qué educación estamos hablando? Para intentar responder a estas preguntas, partiremos primero de la justificación. ¿Por qué escogimos este tema? Por la presencia cada vez más amplia de la tecnología, sobre todo a partir de la pandemia. Este hecho hizo que aumente la exclusión de sectores mayoritarios de la población en los países de América Latina. La educación que antes giraba en torno de la presencialidad se vio desplazada a la virtualidad mediante una acelerada tecnologización. Cada vez más se va imponiendo un modelo de educación basado en la digitalización y en el predominio de Internet. Ante este predominio, hace falta analizar y valorar los efectos y consecuencias que se producen en el sistema educativo. Es un hecho innegable que las nuevas tecnologías están transformando profundamente no solo la educación, sino toda la cultura, desde el sistema político y económico, ya que se genera más desempleo sustituyendo a las personas por máquinas. Este hecho ya está comprobado y no constituye un principio para nuestra investigación. Más bien es un resultado del cual se puede partir para desarrollar otras preguntas como las siguientes. ¿Qué hacer cuando las formas modernas y tradicionales de enseñanza y aprendizaje son sustituidas por celulares conectados a Internet, a pantallas electrónicas y algoritmos? ¿Puede haber un sistema educativo global que funcione con base en datos obtenidos por los grandes consorcios internacionales que recopilan datos de nuestra vida personal? ¿La inteligencia artificial puede liberarnos? No estamos otra vez ante los viejos mitos, solo que con otro ropaje como los robots o asistentes virtuales. Podemos formular tres tesis. Primera, la inteligencia artificial está ligada estrechamente al desarrollo de la tecnología. Esto significa que al conectarse con el proceso educativo, ha transformado la enseñanza de la escritura y de la oralidad, elementos de la pedagogía tradicional, es decir, del libro y de la clase dictada por el docente. Al imponerse el nuevo entorno de las pantallas electrónicas, se ha modificado todo el proceso pedagógico. El mito del ser humano artificial en la educación equivale al nuevo dominio de las imágenes y de los rituales surgidos del nuevo entorno digital. La educación actualmente se enfrenta a la inteligencia artificial en la medida en que se surge el ideal del modelo de educación tecnológica como algo muy deseable. Cabe señalar entonces que cuando hablamos de inteligencia artificial, no debemos caer en el equívoco de creer que las máquinas y las computadoras pueden ser capaces de pensar. Ello es imposible porque carecen de conciencia. Aunque los dispositivos pueden hablarlos, como lo hacen Alexa, Siri, Google, ChatGPT, sin embargo, no pueden comprender o pensar como seres humanos. Únicamente responden a una programación y a procesos mecánicos de autoaprendizaje. Segunda tesis. La inteligencia humana es ante todo unidad indisoluble entre palabras, pensamientos y afectos. El mito de la inteligencia artificial consiste entonces en hacerse ilusiones de poder alcanzar modalidades superiores a la inteligencia humana. La educación se enfrenta hoy a la alianza entre una dominación tecnológica y a una nueva religiosidad fundada en mitos. Estaríamos ante un proceso de regresión oscura en la medida en que el ciberespacio y la Internet se asocian a la omnipresencia divina. Como dice el filósofo Víctor Gómez, el espejismo es, en efecto, más potente que el sentimiento de utilidad a la hora de explicar la auténtica fascinación que despierta la tecnología.
De ahí lo dudoso de operaciones como la de poner en el pupitre de cada escolar el ordenador conectado al Internet. Hay en todo esto una suerte de nuevo fantasma de la transmigración de las almas, con utopías de conseguir que el ordenador nos eleve como depositarios de la inteligencia y hasta que el robot nos eleve como depositarios de la vida. Hasta ahí la cita. Otros autores han subrayado también este aspecto mítico religioso ante la fascinación tecnológica. Cito: la educación digital básica comprende dos procesos, la informatización y la internetización, que se convierten en la enseñanza principal y mediadora de todas las demás. La alfabetización digital convierte a las escuelas en centros confesionales electrónicos, donde el fundamento es la doctrina religiosa digital que condiciona la visión y la selección. Hasta ahí la cita de Alonso Andoni. ¿La alusión al regreso a una edad oscura religiosa significa acaso un retorno a las tinieblas o a una nueva Edad Media? ¿Estamos otra vez ante una experiencia de nihilismo y desesperanza? En el libro La Nueva Edad Oscura no se trata de oponerse a la tecnología, sino de reflexionar mejor, creando nuevas metáforas. Se trata más bien de una enorme dificultad para ver con claridad lo que tenemos por delante y actuar en el mundo. El problema es que la tecnología nos ha llevado a una situación contradictoria. Cuanta más información y conocimiento tenemos, resulta más difícil comprender la realidad. ¿Cómo reconocer lo verdadero y lo falso en un mundo donde predominan las falsas noticias? Admitir que existe la confusión es una de las facetas de la nueva edad oscura. Tercera tesis. No se puede negar el hecho de que la transformación de la educación se debe a la planetarización. Esto hace que se transforme la parte de lo oral y de lo escrito por efecto de los nuevos entornos electrónicos. En lo más específico, la educación en el aula como cambio del paradigma docente-estudiante. Como dice Elizabeth Hernández, la educación tradicional se planteaba básicamente como intención de entendimiento y su crisis se debe al autoritarismo que se deriva de la pérdida de distancia. Con la inteligencia artificial que se impone en las escuelas a nivel mundial, la técnica ocupa el lugar del maestro y el proceso educativo se vuelve un sistema neutro, objetivo, que funciona con algoritmos, de tal manera que leer un libro, investigar, aprender, estudiar, se rigen cada vez en mayor medida por lógicas algorítmicas y que son controladas por procesos computacionales opacos y ocultos. Cada vez más desaparece la conciencia y la relación humana básica de entendimiento entre docentes y estudiantes. El proceso educativo se convierte en algo relacionado con el funcionamiento de las máquinas. La computación sustituye al pensamiento consciente. Pensamos cada vez más como robots hasta el extremo de dejar de pensar. La realidad adopta la apariencia de una computadora. Hoy es importante analizar los nuevos mitos en torno de las máquinas y de la inteligencia artificial. No solamente nos basamos en una bibliografía muy reciente que incluye autores como Edward Snowden, Julian Assange o Eric Sadan, sino también nos basamos en la observación directa de la realidad en que vivimos. ¿Y qué es lo que observamos en esta nueva realidad? Lo que observamos ahora son numerosos hechos que ponen en entredicho los beneficios de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, cuando a raíz de una confianza excesiva en ciertos aparatos como GPS, los automóviles toman rutas equivocadas provocando graves accidentes, o cuando se caen los aviones al ser conducidos por pilotos automáticos que no siempre logran dominar las fuertes turbulencias. Otros ejemplos son las casas inteligentes que confunden a sus dueños con ladrones, dejándolos afuera automáticamente. De lo que se trata ahora entonces es de investigar los nuevos mitos sobre las máquinas que fueron creadas originalmente para controlar el tiempo y el clima y se aplicaron luego a la medicina, a la industria farmacéutica o a la educación, tratando de mejorar las condiciones de vida humana. Y en realidad
parecen empeorarlas. El problema es que la tecnología y la Internet se han vuelto factores determinantes para generar condiciones de desigualdad social. El avance de la automatización y la digitalización generan mucho desconcierto al provocar mayor inestabilidad laboral. A medida en que aumentan las capacidades de las computadoras, se agudiza la vulnerabilidad de las profesiones tradicionales y la inteligencia artificial no hace otra cosa que echar más leña al fuego. ¿Cuál es el origen histórico de la inteligencia artificial? Tenemos que recorrer toda la historia desde el siglo XIX, cuando a raíz del surgimiento de ciertos movimientos como el gótico y el romanticismo se configuran símbolos que alcanzan a nuestra época contemporánea. Los mitos no caducan nunca ni se reducen a un mito histórico determinado. Por eso resurgen en la época actual como fantasmas o espectros que aluden a arquetipos colectivos como los androides. ¿Cuál es la relación entre el mito del golem y el ser humano artificial? Se ve que en buena parte de la literatura gótica hay una receptividad en forma de variaciones sobre ciertos mitos específicos. Estos mitos no surgen de la nada, de un individuo o de la mente del artista, sino de una visión antihumanista de la sociedad. En los países latinoamericanos estamos también ante una visión antihumanista, toda vez que la inteligencia artificial se convierte en algo valioso, algo que es percibido como mejor que lo humano. Es una especie de justificación y apología de la técnica. En la narrativa latinoamericana reciente se cuestiona esta apología, como en la novela de Samantha Schweblin titulada Kentuckys. ¿Qué son los Kentuckys? Los Kentuckys son robots en forma de peluches para espiar la vida privada y lo más íntimo. La novela contiene varias historias, como la de un padre que le compró un Kentucky al hijo y este acaba interactuando con un pederasta. En otra historia, se trata de una mujer secuestrada. El Kentucky informa su ubicación a su familia para que la liberen, pero lo que se descubre es que la familia está en contubernio con los traficantes de blancas. Igualmente, en la educación, nos hacen creer que podemos controlar a las máquinas, pero en realidad ellas nos controlan, vigilando y condicionando nuestros comportamientos sin que nos demos cuenta. Todos los programas de las grandes plataformas digitales funcionan de la misma manera. Nos hacen creer que están a nuestro servicio cuando en realidad sucede lo contrario. Es decir, que utilizan nuestros datos para generar algoritmos que nos llevan a actuar como robots. Así vemos que la educación, en vez de liberarnos, sirve como instrumento de autoengaño, porque igual que los Kentuckys funcionan como el golem o Frankenstein, es decir, como artefactos mecánicos que finalmente se vuelven contra los humanos. ¿Qué es el golem? Es un mito que viene de la tradición judía. Se trata de una criatura de barro que se inventa para proteger al gueto de los judíos, pero al final acaba con ellos. Mientras Frankenstein no presenta rasgos totalmente objetivos, el golem no tiene espíritu ni alma, pero ambos mitos comparten aquello que posee y da sentido a la inteligencia artificial, es decir, la capacidad de actuar por cuenta propia y la posibilidad de oponerse a los humanos. Igual que antes, hoy también muchas personas creen ingenuamente que la técnica trae únicamente beneficios a la humanidad. En el mundo actual, cuando se impone una realidad objetiva que bloquea toda posibilidad de intervención de la voluntad humana, la inteligencia artificial se parece al golem. Esto se señala en la novela de Gustav Meyrink, cuando nos presenta a un personaje delirante que se mueve entre la vigilia y el sueño, como si más que un ser humano hubiera una máquina construyendo sus algoritmos sin importarle en lo más mínimo la parte humana. Cito: «Solo sé que mi cuerpo yace dormido en el lecho y que mis sentidos ya no están atados a él. De pronto quiero preguntar ¿quién es yo?, pero advierto que ya no tengo un órgano que me permita formular preguntas y además temo despertar otra vez
a esa estúpida voz y volver a escuchar su sonsonete interminable sobre la piedra y la grasa. Hasta ahí la cita. Esta descripción de cómo un robot empieza a soñar se parece mucho al modo en que Philip Dick, el autor de Blade Runner, describe a los androides que sueñan con ovejas eléctricas. Nos encontramos entonces ante el retorno de mitos que no son otra cosa que cuerpos sin órganos, la educación virtual como paradigma de las virtudes de la inteligencia artificial, no constituye entonces más que antiguos mitos como el golem que sustituyen a la voluntad humana. Otra fuente histórica importante de la inteligencia artificial es el mito de Frankenstein, pero entendido no como aquel científico loco que nos presentan las películas gringas. Tampoco se trata de algún muerto que revive como un zombie o un Walking Dead. Este mito no se conecta con lo sobrenatural o con ciertas metáforas de espanto. Más bien, nos remite a aquel personaje construido por Mary Shelley que simboliza la ruptura de las leyes naturales. En este sentido, Frankenstein es quizás el antecedente más directo de la inteligencia artificial porque intenta llevar lo humano más allá de sus fronteras hacia dimensiones peligrosas. Dicho con otras palabras, la inteligencia artificial reproduce mitos antiguos que aluden a la posibilidad de crear vida. En este sentido, hay quienes intentan equiparar a la ciencia con los dioses, ya que se trata sobre todo de continuar utopías creacionistas. Es interesante analizar algunas series actuales. La Captura es una de las series que plantean los nuevos temas de la inteligencia artificial. Uno de estos temas consiste en el problema planteado por las revelaciones de Edward Snowden sobre el modo en que se ha desarrollado Internet con fines políticos. Ya no estamos ante una red que configura relaciones de cooperación y libertad de expresión. Ahora estamos ante complejas redes de algoritmos que consisten en investigar los gustos y preferencias de los usuarios. Estos algoritmos pueden prever incluso que la gente se ponga en contra de un candidato político, pero con el único fin de aumentar sus votos. La trama de esta serie gira en torno de un ministro que es digitalizado, es decir, manipulado para ganar las elecciones con base en la información proporcionada por las redes sociales. Aquí se lleva al extremo la posibilidad de que se pueda controlar a la gente creando dobles, es decir, que se puede clonar la voz y el perfil. Todo esto en el contexto de la competencia sobre el dominio de las nuevas tecnologías de reconocimiento facial. ¿Hasta qué punto se puede fabricar una falsa realidad a través de imágenes virtuales? La serie no tiene un fin apocalíptico, ya que todo se resuelve de tal manera que el público adquiere conciencia gracias a los medios tradicionales de comunicación. Sin embargo, lo que nos deja entrever es un mundo donde impera el terror debido a la falta absoluta de contacto con la realidad. Tenemos solo imágenes y nada más que imágenes. Gracias a la inteligencia artificial, un joven es clonado, pero al final sabemos que todos pueden serlo. No solo las personas, sino los acontecimientos mismos. Es así como surgen las falsas noticias, que configuran falsas realidades sociales. Ya no podemos saber qué es real y qué es virtual. Con tal de controlar a la gente, todo es posible. La inteligencia artificial puede hacer que lo real se vuelva una capa de ilusión. No hay límites. Las nuevas tecnologías permiten clonar todo. Lo que impresiona es que nada ni nadie puede impedir este proceso de duplicación o clonación de la misma realidad. Otra serie que trata el mito de la inteligencia artificial es Asesinatos en el fin del mundo. En esta serie, la trama gira en torno de un empresario que construye una especie de refugio atómico por el miedo que tiene de que lo puedan eliminar.
se encierra en este búnker junto con varios amigos que aparecen muertos sin una causa o motivo aparente. Alguien investiga el asunto, revelando que el autor de los asesinatos es una especie de computadora del tipo de 2001 Odisea del espacio. Lo que interesa en esta serie es ver cómo hay gente millonaria que puede servirse de la inteligencia artificial para protegerse de sus probables enemigos. El mismo empresario es quien ha programado los crímenes, siendo por tanto el autor. No hay aquí una visión de la máquina que adquiere autonomía como un Golem, un Frankenstein o un Kentucky. Lo que provoca el terror es más bien la paranoia que puede surgir del miedo a perder su poder. Lo más preocupante es que en la sociedad actual ya no es solo la gente millonaria la que padece la paranoia. También la gente pobre se alimenta cada día de esta profunda sensación de conspiración. O sea que todos los humanos estamos atrapados en redes de persecución, como si viviéramos en constantes pesadillas, de los cuales resulta imposible escapar, despertar y encontrar una salida. Fin del podcast, la educación frente a la inteligencia artificial. Soy Samuel Ayarán, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.